Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Voy a desmitificar algo, porque ya, la verdad, escuché muchas cosas. Se anda diciendo por ahí que España es mejor que Italia, que España tiene esto, que España tiene lo otro. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a cruzar rápido para que no me deje pasar el auto. Vamos a hablar de eso y les voy a contar por qué no es mejor España que Italia. Vamos a ver, punto por punto, y yo les voy a contar mi experiencia acá y la experiencia que conozco de España. Como saben, yo vivo en Italia, no vivo en España, pero uno estudia, uno conoce gente que vive ahí en España. Les voy a mostrar acá, son las 4 de la tarde, estamos en la ciudad que estoy siempre, donde vivo yo, y vemos que hay prácticamente 2 o 3 autos dando vueltas, no anda nadie. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se debe a que entramos ya en la semana del Ferragosto, donde se frena toda Italia. Toda Italia se frena porque salen de vacaciones y es todo una fiesta. Es una fecha muy importante donde cierran todos los negocios prácticamente y no queda nada abierto, ni uno, nada. Los kioscos cerraron todos a la vez. Hay 5 kioscos, cierran los kioscos todos a la vez. ¿Ven? Acá tenemos el cartel. Ahí atrás mío, te indica cuándo van a abrir. Ahí, los negocios, porque cierran y se van directamente. ¿A dónde? No lo sé, pero se van de vacaciones y yo supongo que al mar, porque hace un calor de 38 grados aproximadamente ahora. Me fijé la sensación térmica y la sensación térmica era de 42 grados. Miren, acá tenemos otro cartel, ¿ven? Esto es muy común acá, todos los años se cierra Italia, prácticamente. En las ciudades grandes podrá haber algún movimiento más, pero acá no anda nadie, miren. Y así todos los locales, ¿no? Sea de ropa, de comida, algún restaurante queda abierto, ¿no? Porque si no, la gente ¿dónde va a comer, no? Pero bueno, esto es así. Algunos charlando en la calle, pero 2 personas acabo de cruzar ahí, veo enfrente. Bueno, para arrancar con la comparativa, para que ustedes entiendan qué es un país y cómo es un país y cómo es otro, tenemos que hablar de los gastos promedios que tiene uno y de los salarios. Bueno, como bien saben, Italia no tiene un salario mínimo estipulado. Eso puede ser bueno o malo, no lo sé, pero bueno, al no tener un salario mínimo estipulado, vos no tenés una referencia más o menos de cuánto podés llegar a ganar en cierto trabajo, pero sí tenés un estándar que está regulado, que es dependiendo de las horas que trabajás, es el sueldo que te corresponde. No es que es cualquier cosa y es así nomás. No es que por trabajar, no sé, 40 horas semanales puedes cobrar 200 euros. No es así. Siempre y cuando estamos hablando de lo que es en blanco, ¿no? En negro, sí, obviamente. Pueden no pagarte igual. Estamos hablando de un salario en blanco. Lo mismo el resto de Europa, en realidad. España sí tiene salario mínimo establecido. El salario mínimo de España es 1.184 euros para este año 2025, según Grupo 2000 y Endalia. Esta es la fuente, ¿no? 1.184 euros contra X en Italia, ¿no? Pero bueno, pueden pagarte aproximadamente en un trabajo de gastronomía en el sur. Un empleado gastronómico puede estar ganando 800 euros más o menos. Hay de menos. Pero vamos a hacer un estimativo, 800 euros por mes. Bueno, eso es para entrar hablando principalmente de los salarios, para que tengan que sea una mínima referencia de lo que se paga más o menos acá en Italia, ¿no? Ahora, cuando me dicen a mí, España es mejor porque esto, porque aquello, porque en muchas cuestiones se gana más, qué sé yo, la comida es más barata. Bueno, vamos a hablar de los supermercados. La comida no es más barata, podrán ser céntimos más económicos, alguna marca que otra, pero en general los precios son medianamente parecidos a lo que es Italia. En Italia es muy económico ir al supermercado. De hecho, si no lo vieron, les dejo el video del supermercado que fue reciente, que hice acá, con algunos precios
de los productos esenciales que podemos encontrar en el supermercado, ¿no? ¿Esto qué hace? Bueno, todo el mundo va al supermercado, todo el mundo consume en el supermercado, entonces es algo que todos hacemos y por eso está bueno saber cuánto se gasta. Gente que hace la compra semanal, hay gente que hace la compra mensual y demás. Bueno, esto es para tener una referencia desde donde estén mirando ustedes, hacen el cálculo y van a saber si es más caro o más económico o cuánto sale. Ahí está la realidad, yo no invento nada, no manejo yo los precios, lo muestro ahí en el video. Así que directamente lo pueden saber ahí. En cuanto a los alquileres, porque dicen que también hay diferencia con los alquileres. Te puedo decir que en Italia vas a encontrar opciones mucho más económicas que en España. Hay que comparar lugares similares, no podemos comparar la ciudad de Milán, Roma, con el sur de España, no sé, alguna ciudad del sur de España donde los alquileres son más económicos. Obviamente, si comparamos Milán o Roma, tenemos que comparar Madrid o ciudades grandes como Madrid, por ejemplo, donde los precios sí son más elevados y bueno, hay un cierto equilibrio también, pero en definitiva yo creo que hay más opciones de vivienda económicas en Italia que en España. Es así. Los sueldos, conozco gente que vive en España, que ha vivido en Italia, italianos que viven en España y que me han contado que en definitiva podés ganar 200, 300 euros más en el salario, vas a ganar eso de más en el salario, que en definitiva con los impuestos, con el alquiler, se va a terminar equiparando. En definitiva, ¿cuál puede ser la diferencia entre un país y otro? Nula. Prácticamente no hay diferencia. Italia y España son bastante similares, si bien bueno, ahora tiene políticas bastante marcadas, bastante diferentes. No es lo mismo el gobierno de Sánchez que el gobierno de Italia con Meloni, por ejemplo. Bueno, esa es la diferencia, ciertas cuestiones que están bastante marcadas, diferentes. Pero en general están los dos dentro del mismo bloque que es la Unión Europea, están todos basados por las mismas órdenes de la Unión Europea y no podés hacer algo totalmente diferente. Pueden ir un poco más allá, un poco más acá, pero siempre van a estar todos más o menos dentro de una burbuja, que esta burbuja es la Unión Europea. Entonces no podés hacer lo que querés tampoco, a eso me refiero. Cuando dicen que España es mejor, qué sé yo, bueno, no, te gustará el idioma, te gustará tal ciudad o te gustará otra cosa, pero la verdad que no hay diferencia. También hablando de que me han comentado que, bueno, yo he hecho un video que Suiza, bueno, los sueldos de Suiza son el doble o el triple de lo que se gana acá en Italia o en España, pero también se gasta más. Y también conozco, he ido varias veces, he hablado con gente local, con gente no que vive en Suiza, sino con gente que nació en Suiza, es de Suiza nativa y vive ahí. Gente mayor ya, ¿no? Y he escuchado sus opiniones y bueno, tengo el video también hablando de las quejas de ellos también, ¿no? Porque a uno le parece que es el lugar ideal y bueno, ellos también se quejan de ciertas cosas, ¿no? Porque cada uno a su nivel. En definitiva, vos vas a ir a trabajar a Suiza por un sueldo de 3.500 francos, 4.000 francos, empezás a alquilar, son 1.200, 1.500, porque si vas a compartir una habitación y vivir en Suiza, es lo mismo que acá, o sea, vas a compartir acá, ¿no? Vas a cambiar el lugar, pero vas a tener la misma vida prácticamente. Sí vas a ver un orden mucho más marcado, la limpieza en las calles, el orden, la corrupción, eso sí, un orden en general que te va a hacer sentir, quizás, depende de cada uno, sentir una mejor sensación de tranquilidad, de que todo funciona y todo está bien. Ahora, ¿vas a ganar mucha más plata? ¿Te vas a hacer rico? No, bueno, porque si no iría todo el mundo a Suiza, no estarían acá. De hecho, yo también me voy a Suiza y me hago rico. No, no es así. No piensen que por ir a Suiza a vivir, a trabajar, te vas a hacer rico. Incluso los que van de Italia a trabajar ahí tampoco es que tiran manteca al techo, como dice el dicho, pero bueno, hacen una diferencia porque se gana más, pero con el costo de vida italiano que es bajo, hacen una diferencia, ¿no? Incluso hay un impuesto que les pusieron a los que van y vienen, que viven en Italia pero trabajan en Suiza, ¿no? Para que no sea tan fácil, le pusieron un impuesto, uno más de los tantos que hay acá. Pero bueno, España también tiene muchos impuestos, no es que España es mejor o Francia, cada uno tiene algo diferente mínimo
diferente que hace que por ahí uno se sienta mejor o peor en cada país. Pero les digo eso, no crean que por ir a Suiza van a hacer la gran diferencia. Si vos, porque hay mucha gente que mira y dice, me voy a Suiza a lavar platos. Y ahí está el error, porque vos, si tenés la suerte de que te contraten para lavar platos en Suiza y te den alojamiento, te hacen un mínimo descuento, no es que te lo regalan, te hacen un mínimo descuento y vos podés lavar platos en Suiza y ganar un cierto dinero sin pagar, entre comillas, alojamiento, porque ya te lo dan ellos, pero te lo están cobrando, no es que te lo están regalando. Así que te hacen vos no tenés que ir a buscar un alquiler de 1.000, 1.500 francos, te cobran menos, te descuentan ahí del estipendio, del salario, y podés estar trabajando en ese lugar. Sí, tenés que trabajar full, y te pueden tener a 1.000 como te tienen acá en Italia, en España o en Francia. No va a cambiar mucho el trato, tampoco va a cambiar, lo que sí, bueno, puede ser que esté más, que no te vayan a joder por ahí, no se lo tomen tan así, pero ahí puede ser que en un mayor porcentaje no te jodan en uno de estos trabajos, porque conozco gente que lo han llamado y después lo han dejado parado allá. Sin nada firmado es difícil, pero bueno, ha pasado también. Y esto, si vas a lavar platos a Suiza, vas a hacer unos mangos, vas a ganar 3.500 francos, te van a descontar un poco por la vivienda, por ahí salvás la comida porque te la dan, y si no, tenés que moverte en transporte público, tenés que pagar un seguro de salud, que el seguro de salud está no menos de 400 francos al mes, ahí restale un poco, y qué sé yo, tenés que tener vito al hoyo, como dicen acá, que te den alojamiento y comida como para hacer una diferencia, ¿no? Esto es para los que van por meses, por temporada. Si vos querés realmente, me voy a Suiza a vivir ahí, a trabajar, perdiste, porque no vas a hacer mucha diferencia, salvo que tengas una profesión marcada, una profesión que vos sepas algo específicamente y que vayas allá a trabajar vos de lo tuyo, puedes estar bien. Y acá también puedes estar bien si tenés una profesión. Si vas a lavar platos a cualquier parte del mundo, sea Argentina, Italia, Francia, España, Suiza, vas a ser una persona que lava platos, que limpia, o estos trabajos que la verdad no son bien pagos en ningún lado. A uno le puede parecer que 3.500 francos es un montón de dinero, sí lo es, pero cuando tenés que vivir allá y gastarlo, se te va rápido entre una cosa y otra. Así que es todo un balance, no todo, las propagandas que le hacen a España, que España tiene más seguridad laboral y todo esto, sepan que, bueno, tiene sus cosas, tiene sus problemas como cualquier país de Europa, ¿no? Del mundo, diría, no de Europa solamente, porque el problema tiene todo el mundo. Así inflación tiene Estados Unidos, que es la economía más grande, junto con China, diríamos que son las economías más grandes, imagínense para el resto, ¿no? Que como dije yo anteriormente, Europa es el hermano menor de Estados Unidos y, les guste o no, hay que hacer más o menos, estar de acuerdo en lo que dice Estados Unidos y ponerse de acuerdo y más o menos funcionar, si no se pone mala la cosa. Y ahora volviendo, porque me fui mucho por Suiza, porque es como que uno lo tiene idealizado y qué sé yo, pero volviendo a España e Italia, ¿no? Los dos países que yo quería comparar y por qué es una mentira que España es superior a Italia. Me hice un cuadro comparativo para decirles valores referenciales para que sepan ustedes más o menos cómo están las cosas en un país y en otro, y les voy a decir la fuente también. Así que voy a pasar a nombrarles los precios de las cosas. Son estimados, ¿no? Nada es exacto, ¿no? Uno podrá conseguir más o menos, pero bueno, es un promedio. Bueno, ya hablé de los salarios, vamos a hablar de los alquileres, comparar el precio de los alquileres. Y uno es Italia, alquilando una habitación en el centro, digamos que es una ciudad importante, puedes gastar, estamos hablando de ciudad grande, ¿no? Vamos a hablar de ciudad grande. Un alquiler de una habitación en el centro, unos 750 euros en Italia, y en España unos 915. Ahí es un poquito más caro España. Después tenemos el alquiler de una habitación fuera del centro, hablemos de habitación, no de departamento, puede estar unos 572 euros en Italia y 722 en España. Esto les deja claro que los alquileres están más caros en España que en Italia. Como les dije antes, el salario puede ser un poquito más alto en España, pero se termina equilibrando con los valores de las propiedades, ¿no? De alquiler. Vean ustedes por qué lado encarar, si les gusta España o Italia, ¿no?
cada uno hace lo que quiere, pero yo les digo la posta, la verdad con los datos. Y estos datos son de numbeo.com, que es la página, los datos comparativos que les estoy nombrando. Ahora, los servicios de luz, gas y agua, que son los 3 servicios más básicos, podemos estar gastando unos 130 o 200 euros por mes en Italia. 200 yo diría que es mucho, pero bueno, hay gente que gasta más porque se zarpa o porque tiene muchas cosas y no sabe cómo funciona. Yo les digo que los servicios no son económicos, pero tampoco son una guasada de elevados. Sí, hay que cuidarlo, como en todos lados, pero nosotros por ahí en Latinoamérica estábamos acostumbrados a usar más y que está subsidiado. Acá no está subsidiado y se paga mucho más. Entonces hay que tener cuidado con esto de dejar la luz prendida. No vamos, dejamos la luz prendida, dejamos la canilla abierta. Bueno, todas estas cosas las vas a tener que empezar a cuidar porque te va a salir muy caro la factura a fin de mes. Es una realidad. Después también depende de la capacidad de ahorro energético que tenga la propiedad. Acá las propiedades se miden por clase energética. Cada propiedad, si vos vas a alquilar o comprar, te van a decir la propiedad es clase A, clase B, clase C. Todo esto se refiere a la normativa de la energía, del ahorro energético. Si es de clase A, obviamente va a tener una calidad energética muy buena porque vas a gastar mucho menos en energía, ya sea porque tienen los artefactos, ya sea por ejemplo la cocina, la nafe, la heladera, el lavarropa son de, supongamos, inverter, entonces gastan muchísimo menos que uno antiguo, uno viejo. Lo mismo para el aire acondicionado, por ejemplo, si tienes un aire acondicionado antiguo te va a gastar mucho más que un inverter moderno nuevo, entonces hace que la calificación energética sea superior. También lo que es los cerramientos, las puertas y las ventanas, si tienen doble, triple vidrio, que acá se utiliza mucho, no solo para alejar el sonido, sino también para aislar también térmicamente las propiedades. Y bueno, esto te lo cobran. La propiedad tiene clase A, te va a salir más caro que una clase F. Esto para que sepan, por ahí no lo saben. No es muy común en otros lados, pero acá sí, acá se fijan mucho en eso. Entonces, ¿a qué viene esto? Que vos vas a pagar más o menos de acuerdo a los artefactos que tengas. Si vos tenés aire acondicionado viejo y lo tenés todo el día prendido, la factura te va a salir más caro que si tenés un inverter todo el día prendido. Tan sencillo como eso. Y en España te puede salir unos 120 a 130, ¿no? Era unos 130 a 200 en Italia y 120 a 130 en España. Puede ser un poquito menos ahí, no mucho, pero un poquito menos. Tenemos internet por mes. Acá me dice unos 30 euros en Italia y unos 33 en España. La verdad, no hay diferencia. Yo pago menos. Yo pago unos 20 euros por mes, porque agarrar una oferta. Pero si no, están 25 euros, no más de eso, la fibra óptica y andan perfectamente bien. Así que puede estar parejo ahí con España. No es algo de una gran cosa de diferencia. Después los planes de celulares tenés entre 10 y 30 euros, depende de los gigas que tengas, que quieras y que te gusten. Así que también eso es algo relativo. Después tenés los gastos de supermercado. Ahí te puedo decir que por persona en Italia podés estar gastando 250 euros si no te compras carne, si no comes carne todos los días. Si comes carne todos los días, carne vacuna, te va a salir mucho más. Pero si me echás un poquito, yo que estaba acostumbrado en Argentina a comer carne con algo, carne con verduras, carne con esto, carne con aquello, variado, pero con un poquito de carne siempre. Acá no, acá como bastante más variado y meto más verduras y más productos lácteos también, mozzarella, ya sea, pasta también, como más pasta y todo eso, con la cocción italiana, por supuesto, que tiene una diferencia. Puedes estar gastando aproximadamente 250, 300 euros como mucho. Obviamente cada uno sabe cuánto gasta y los gastos que tiene, lo que consume, pero te estoy hablando entre productos de limpieza, comida, todo lo que gastás en el supermercado. Ahora, en España vas a estar gastando 50 euros menos. Puedes estar gastando 200 euros, 230 euros por mes. Tampoco hay mucha diferencia con esto, ¿sí? Como les dije, pueden ser céntimos, algún producto que otro, pero bueno. La diferencia está entre el salario y entre lo que más te consume el salario, que es la vivienda. La vivienda, alquiler, ¿no? Estamos hablando de un alquiler. Entonces termina siendo más o menos igual. Y ahí vos vas a optar por decidir que si estás viendo dónde vivir,
porque vos decís quiero ganar más, quiero ahorrar más plata, quiero tener una vida. Bueno, la calidad de vida es más o menos la misma en los dos países, en España y en Italia, es más o menos la misma. La gente, bueno, te diría que es más cálida la gente en Italia, pero bueno, eso lo dejo para que me lo dejen ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la calidad de la gente? Si son más dados y más buena onda en Italia o en España. Díganmelo ustedes, ¿no? Yo tengo comentarios diferentes, pero no voy a decir nada. Para mí, mi opinión es que en Italia la gente es más dada, más dada. Déjenmelo ustedes en los comentarios, a ver, quiero saber sus opiniones. Pero si estás buscando ganar más dinero y te querés ir por... Te digo que es lo mismo. Si querés ganar más dinero, si solo te motiva el dinero y no otra cosa, tenés países como Dinamarca, pero tenés que resignar obviamente clima, por darte un ejemplo, clima, no va a ser el mismo clima, menos horas de luz, eso a mí me jode mucho, pero hay que ver a ustedes qué están dispuestos a dar, qué están dispuestos a resignar. Después el idioma, tenés que aprender otro idioma, tenés que hablar alemán si vas a Alemania, si vas al norte de Suiza, si vas a Austria, donde son países que tienen mejor salario, pero como les digo, es un balance porque también se pagan muchos impuestos y un montón de cosas más que en definitiva hacen que por poco dinero más estés, digamos, no resignando, porque por ahí, bueno, tenés que esforzarte un poco más, ya sea con el idioma o con adaptarte a otro clima que no estás acostumbrado. Así que déjenme sus comentarios qué opinan. Si les gustó este video pueden darle un like y compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar. Y bueno, si piensan que esa gente está creyendo que España es superior, que es mejor que Italia, bueno, le mandan a este video y listo, simplemente, ¿no? De una persona que vive acá y conoce las dos campanas. Así que bueno, espero que nos veamos en el próximo video. Chao.